Amigos de Radio AMLO, muy buenos días. Saluda a su amigo Macario, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, para todos ustedes. Esta mañana sabatina, medio fría aquí en la ciudad, pero ya estamos listos para llevar un programa más del Morral de Macario, correspondiente a este sábado 19. ¿Es 19? No, es 18. Sí, es 18 de agosto 2018. Esta mañana se encuentra aquí en la cabina del Morral de Macario Miguel Pérez Pompa, que nos va a apoyar en el transcurso de este programa, y saludamos a todas aquellas personas que se encuentran acompañándonos por radioamlo.org y aquellos que se integren a la plataforma de Radio AMLO en Facebook. Ya estamos transmitiendo en video, y pues comenzamos con un tema que surgió estos días. La consulta sobre si se va por el aeropuerto en Texcoco o se decide por la ampliación por medio del campo aéreo de la Sedena, ¿es? Sí, Miguel. de Santa Lucía. De Santa Lucía, exactamente. ¿Qué nos comentas de esto, Miguel? Sí, Macario, pues muy buenos días a todos aquellos que nos están viendo. Ahora, pues falló Ramón Olivares, que anda por ahí en el lienzo de charro, creo. No sé si ande agarrando novillos o haciéndose novillo, o agarrando huesillos, o haciéndose novillo, o haciéndose el novillo. Pero bueno, así es, Macario. Pues hace unos días Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, sostuvo una reunión con los empresarios que tenían pues algo que ver en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Este aeropuerto, bueno, como ya ustedes todos lo saben, nos estuvieron siguiendo y estuvieron viendo pues las noticias a lo largo de las campañas electorales, pues saben que estuvo mucho a debate pues si se debía de seguir construyendo, ya que pues bueno, no es muy viable orográficamente, ya que está construido sobre lo que era el lago de Texcoco, y pues está presentando hundimientos anuales, y los cuales pues encarecerían de una manera muy muy costosa la inversión pública pues que se está realizando, y de esa manera pues estar gastando el dinero que es de todos, ¿no? Por otra parte, se decía que, bueno, el mismo Andrés Manuel López Obrador decía que no era tampoco lo completo pues hacer otro aeropuerto, sino que pues también se podían utilizar otras pistas de aterrizaje, como es en el Campo Marte, en Santa Lucía, en donde pues bueno, se podría desahogar un poco de este tráfico aéreo. Y miren, ya llegó Ramón, en donde pues bueno, se pudiera resolver un poco la situación de esto. Ahora, hasta el último, y con la finalidad de evitar un poco el encono con los empresarios o el encono político que estaba sucediendo, Macario, pues al final de esto el licenciado Andrés Manuel López Obrador les dio la opción a los empresarios de que pues si querían construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues que lo construyeran ellos, pero que fuera concesionado, que no fuera dinero de dinero público el que se gastara en la construcción y manutención del mismo, sino que pues ellos asumieran el costo total de la construcción. A final de cuentas, como te decía, Macario, en esta reunión que se sostuvo con los empresarios, pues bueno, él les preguntó a estos empresarios que se podían llevar a cabo la consulta para esta nueva, para la construcción de este aeropuerto, para la terminación en dado caso, y pues bueno, a lo que ellos comentaron que sí, y pues bueno, es un hecho. Todavía no sabemos cómo van a ser en tiempo y forma, la cuestión de la consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero lo que sí sabemos pues es que se va a realizar una consulta con pues estos foros de discusión y de información, en los cuales pues la gente pueda decidir de una manera adecuada si quiere o no quiere el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí, Ramón, pasa. Buenos días. Pasa, Ramón, toma tu lugar.
No hay cámara, sí hay cámara, Ramón, para que no hagas señas obscenas ni nada parecido aquí en el transcurso del programa. Ramón, estamos comentando sobre la consulta que... Estamos comentando sobre la consulta, pues, de la creación del nuevo aeropuerto, la decisión que se debe tomar. ¿Qué nos comentas de esto, Ramón? Bueno, que es importante que se tome en cuenta la opinión de las personas, aunque en un sentido estricto habría que ver cuál es la forma en que se va a dar a conocer la información. Una cosa es cierta y es positiva, el nuevo gobierno, el equipo de transición, de inmediato ya está a la posibilidad de cualquier persona por medio del internet, todos los informes, todos los anexos que se entregaron ya de las personas que están a favor y en contra de los informes de la Semarnat, toda la información ya está. Nada más que también habría que decir que no es digerible a lo mejor para todas las personas. Si yo me pongo a revisar los aspectos de la forma, los estudios para los drenajes fluviales y la forma en que se va a llevar y se va a tratar el agua potable para suministrar al nuevo aeropuerto, o la situación con la que pretenden evitar el hundimiento, que de por sí al ser un terreno, un lago, se prevé hundimiento constante y parece que se va a pagar una cantidad muy alta de dinero como algo de tipo mantenimiento para que no se hunda. Todo eso técnicamente, si yo veo el informe, no lo voy a entender, porque no soy ingeniero, no soy experto. Aunque de entrada, si me dicen que van a gastar 40,000 millones de mantenimiento para que no se hunda, pues eso para mí se me hace un gasto excesivo y que no tiene caso por qué hacerse. Por otro lado, vamos a ver si va a haber una campaña real, si los medios van a permitir que se expongan las razones. La información ahí está, pero es información a veces también muy técnica. Si se va a hacer en octubre, entiendo, la encuesta, y se va a dar la oportunidad de que se expongan abiertamente en los medios de comunicación de forma concreta y entendible las opciones, por qué sí y por qué no, para que la gente tenga una información para decidir. Pedimos un voto razonado, entonces debemos ojalá que se lleve a cabo de esa manera, sobre todo en el aspecto económico, porque ahorita ya las notas son de que cuesta 1,000 millones de pesos revertirlo, pero ¿cuánto cuesta seguirle? ¿Cuánto va a costar el mantenimiento para que no se hunda? Eso es lo más grave para mí, o lo que podría parecer más grave, y por lo cual no se debería hacer. Ahora puede haber otra postura, la que es de que te eligieron para ser gobierno, entonces no tienes por qué preguntarle a la gente. Ya le preguntaste el 1 de julio y votó por ti. Entonces tú tienes la obligación de tomar las decisiones. Y si no es lo mejor, como yo creo que ya desde la campaña se dijo por qué no es lo mejor la construcción del nuevo aeropuerto, pues pararlo. Sí, Ramón. Sí, en este caso yo veo que el gobierno de Peña Nieto pues le fue dando, fue avanzando las obras hasta ahora que se habla de que están en un 30%, cosa que dudo yo mucho, ¿verdad? Pero esos son los datos que conocemos muy por encima. Tienes razón tú en lo que comentas de que si ya elegimos al presidente del nuevo sexenio, le damos un voto de confianza y él es el de la responsabilidad en cuanto a la toma de esa decisión, ¿verdad? Sí, solo que ahora lo ponen en la disyuntiva, ¿verdad? De cancelar este proyecto cuesta tanto, pero es responsabilidad del gobierno que lo llevó adelante sin tener un buen diagnóstico de lo que iba a suceder, y si lo tenían se hicieron de la vista gorda. Y con los actos de corrupción, por ejemplo, el hecho de que la barda
haya sido concesionada a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de la Defensa Nacional construyendo una barda para el aeropuerto? O sea, eso es un acto de corrupción y que costó mucho más de lo que se contrató. Entonces, el problema a lo mejor no es tanto la infraestructura, sino el modelo de negocios, que se hace negocios para los amigos, negocios con sobreprecios que benefician a empresas amigas de los funcionarios. Eso es corrupción. Y esa es la raíz del problema, ¿verdad? Que lo llevaron adelante para no perder sus contratos ya alzados y en beneficio, como dices tú, de amigos de funcionarios o de socios, Ramón, porque eso es lo que al último sucede, ¿verdad? Aunque se encubra, esa es la realidad. Ya vemos ahora con las nuevas compañías petroleras, ¿verdad? Sí. Aparecen... Macario, yo creo que las vertientes más importantes para elegir, pues tomar una decisión más que nada son esta que habla Ramón, que es la económica, que tiene que ver con la corrupción, y otra que es la sustentable, ¿no? Porque pudiéramos decir que la económica, pues nada más hay dos opciones, que no se gaste más dinero público en eso, que es no hacerlo, o que se concesione completamente, nada más. Y la sustentable nos lleva a que no se haga de plano el nuevo. Sí, esa es la cuestión. Yo imagino que ya hay una decisión por ahí del gobierno del próximo gobierno, ¿verdad? Ya hay una decisión, pero pues se apoya ahora sí que en la consulta ciudadana para darle más fuerza a su decisión, ¿verdad? Pero es cuestión de números, ¿verdad? Que haya o que nos den a conocer datos reales, ¿verdad? Cifras reales, ¿verdad? Porque como comenta Ramón, si va a estar necesitando de grandes cantidades de dinero continuamente, ¿cuánta vida tiene? O sea, quiere decir que tiene una vida de muy poco tiempo en lo que necesita el nuevo refuerzo, no sé qué que sea la necesidad. Lo que sucede aquí en la ciudad con el túnel que se hizo rumbo a una zona pues de alto nivel económico, de clase alta, ¿verdad? Y lo hicieron a pesar de que por ahí hay una falla geológica, que la falla geológica ya hemos visto lo que hace. Rompe todo lo que esté encima o que pasa sobre ella, a cuestión de milímetros al año o lo que sea, pero lo va tronando. Lo mismo pasa con el aeropuerto, ¿verdad? Que se va a hundir pase lo que pase, porque esa es una zona que por millones de años estuvo ahí lleno de agua, pues el subsuelo está blando. Es un error histórico, la Ciudad de México no se tuvo que construir en el lago, sino alrededor. Bueno, ya no se puede quitar todas las casas y construirla, pero no podemos seguir cometiendo ese error, ¿no? Sí, pues esperemos a ver cuál es el mecanismo de consulta, esperemos los datos que nos den el lunes, ¿verdad, Ramón? El lunes nos van a dar más datos, ¿verdad? Sí. Para poder también tomar claro, cierta... Sobre todo que haya información abiertamente en los medios. Yo pienso que los medios de comunicación aquí van a jugar un papel importante en permitir que se abra un debate. Ahí está la información ya técnica, pero debe de abrirse un debate por qué sí y por qué no. Las voces abiertamente, y eso debe de ser en los medios, porque claro, como tú dices, es para validar a lo mejor una decisión ya tomada, porque decir que una encuesta es vinculatoria cuando todavía ni siquiera eres gobierno, pues ahí es algo como raro, ¿no? Porque ya inclusive ahora el debate que la opinión pública está en las redes, pues de inmediato empiezan ahí los comentarios que la ley de la consulta popular. Lógicamente, para que haya consulta popular se debe de reformar esa ley, porque solo puede ser cuando se lleva a cabo elecciones federales. O sea que una potencial consulta popular dentro del marco legal sería hasta el 2021, a menos que se reformara entrando la nueva legislatura que tomará posesión el 1 de septiembre. El Congreso de la Unión puede modificar esa ley
puede modificar esa ley Pero bueno, exacto. Sí, pues esperemos entonces a ver, el lunes, ya estamos como en telenovela, ¿verdad? Paso a paso, primero el jueves, luego el viernes, y ahora vamos al lunes. La premier. ¿Qué otro comentario tenemos por ahí el día de hoy, Ramón? ¿Traes alguno? Sí. A ver. Traemos un tema sobre, precisamente como lo comentaba Miguel, en este contexto de todos los temas que debe de atender el nuevo gobierno, la migración es uno de ellos, muy importante, y lógicamente esto también se va a tener que subir al debate, de hecho ya está entre las personas interesadas, defensores de derechos humanos, y traemos por aquí un comentario sobre un análisis que hace la revista Contralínea de un informe del Plan Frontera Sur que se hace para los legisladores del gobierno de Estados Unidos, para los legisladores de estadounidenses, que sabemos que tienen el control de la seguridad de todo Norteamérica, incluido México, y que se meten en lo que no deben porque el gobierno lo ha permitido. El gobierno desde Vicente Fox ha entregado la seguridad al gobierno de los Estados Unidos, a los proyectos estratégicos de la Unión Americana. Entonces, en este contexto, desde 2007 y hasta junio pasado, el Instituto Nacional de Migración, las autoridades mexicanas, han detenido a más de 1.400.000 migrantes procedentes de América Central. Esto en el contexto del Plan Frontera Sur, que cada vez se ha ido modificando, se ha ido reforzando, y que es simplemente hacerle el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos. Históricamente nos hemos quejado del trato que se le da a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero sabemos también que el trato que se le da a los migrantes centroamericanos que intentan llegar allá, pues es peor que el que se le da allá, porque allá solamente es por parte de las autoridades administrativas, policíacas, pero aquí en nuestro país es por las autoridades militares, policíacas, administrativas, y la sociedad en general y los grupos del crimen organizado. Entonces, este sistema, para que ni siquiera lleguen a la frontera norte, que el gobierno mexicano se ha mostrado de una manera servil hacia el gobierno norteamericano y realiza estas detenciones. Casi la mitad de ellas, un poquito más, 750,000 de este 1.400.000 detenciones, se han traducido en deportaciones hacia Centroamérica de regreso. Esta política es, lógicamente, va a ser un debate que todas las personas que no estamos de acuerdo con esas políticas, esas prácticas, y que se han realizado aquí en México, tenemos que decirlo, que organizadas y fomentadas principalmente durante los dos sexenios panistas, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Donde más se dio esta práctica fue en el gobierno de Felipe Calderón. La prueba es de que, en contra de la misma legislación del Instituto Nacional de Migración, que no debe ser una institución policíaca, Felipe Calderón la convirtió en eso, y los últimos dos directores del Instituto Nacional de Migración provienen del CISEN. Entonces, se le ha dado facultades de policía y se le ha reforzado con la Policía Federal. Entonces, este paso pues debe de ser, pensamos nosotros, piensan los defensores de derechos humanos, que no debe de seguir en el nuevo gobierno, debe de cambiar esa política. Va a ser uno de los temas más álgidos del nuevo gobierno, porque se habla de la pacificación, se ha hablado mucho de eso,
pero todo esto tiene que ver con el modelo de seguridad, y cuando se toque el modelo de seguridad, pues ahí entra la mano del gobierno de Estados Unidos, que ha dirigido, que ha fomentado esta militarización del país, que ha fomentado la violencia y el caos en nuestro país. Y uno de los aspectos más, pues ahora sí que más graves, es el trato a los migrantes centroamericanos, y el hecho de que México, en este informe hacia el Congreso de los Estados Unidos, se festeja que el gobierno mexicano esté utilizando la ayuda de la iniciativa Mérida en esto, y eso cada vez, reafirma lo que hemos dicho aquí en este programa, que esas ayudas realmente no son ayudas, es que tienen que gastárselo en sus drones, en sus contratistas privados de seguridad, porque recordemos que el gobierno de Estados Unidos todo lo concesiona a empresas privadas, inclusive los aspectos de seguridad son contratistas privados. Entonces, ese dinero se está utilizando para drones. Festeja este informe que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha instalado 12 puestos navales en 3 ríos, lo que es el río Suchiate, Usumacinta y Río Hondo. Festeja este informe que se han puesto 12 bases navales para interceptar migrantes. Estos programas que son dentro de 160 kilómetros de la frontera de Guatemala y Belice, en el interior de nuestro país, esta área de 160 kilómetros se ha convertido en una zona con 3 cordones de seguridad, incluidas estas bases navales. Este informe festeja que se hayan abierto estas 12 bases navales y más bases móviles del Instituto Nacional de Migración, apoyado por la Policía Federal, con inclusive drones para estar cazando a los migrantes y atraparlos y no permitirles que ingresen a nuestro país. Entonces, esto es una clara violación a los derechos humanos. Este informe también establece que México no tiene una policía fronteriza como Estados Unidos. Entonces, festeja que el Instituto Nacional de Migración, que es una autoridad administrativa que debe de tener otra función, se ha convertido de hecho, en una policía fronteriza para favorecer los intereses del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esto es algo grave que se va a tener que revisar. Inclusive ahorita, Macario, que se ha estado mucho vuelo en las noticias de los centros de detención en Texas, donde los niños están separados como perros, exactamente. Este informe señala que el Instituto Nacional de Migración no tiene un sistema similar para todos los niños menores, incluso los no acompañados, que se detienen en esta zona fronteriza, sean llevados a albergues del DIF. No hay un mecanismo, y los menores son recluidos en los mismos centros de detención de los adultos. Entonces, también señala algunos errores, señala el alto nivel de corrupción que existe en las policías mexicanas, señala también como algo a revisar que los controles internos de las corporaciones mexicanas son muy débiles para atender casos de corrupción o de violación de derechos humanos. Entonces, pero festeja el hecho de que se esté realizando estos actos violatorios. Y ya para finalizar, está aquí el comentario de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ella manifiesta que esto es muy grave. Ella manifiesta que la Constitución de nuestro país, dentro de las garantías de libre tránsito, establece que ninguna persona, no dice que solo los mexicanos, cualquier persona que cruce el territorio nacional no necesita salvoconducto para trasladarse dentro de él. Entonces, ahí hay una política violatoria de la Constitución que se ha ejercido durante los 3 últimos sexenios,
Y bueno, yo le preguntaría a ella, cuando ella fue ministra de la Suprema Corte, ¿por qué no hizo nada contra eso? ¿Por qué nunca dijo nada? Qué bueno que ahora se dé cuenta, ahora que va a ser secretaria de Gobernación, esperemos que se atienda el asunto, pero sí habría que preguntarle por qué no hizo nada. Esto no es nuevo. Cuando ella era ministra y llegaron muchos casos de violación de derechos humanos a la Suprema Corte, entonces eso no es algo nuevo. Sería nada más mi comentario en cuanto a lo que ella dice, que tiene razón y ojalá se revise. Así es, ¿no? Pareciera que el nuevo gobierno mexicano tiene que ir como ciego en cristalería, Macario, tentando así, despacito para no hacer un gran escándalo, porque hay gente que espera mucho, hay gente que espera también que fracase mucho o de una manera pues muy un fracaso esplendoroso. Entonces tienen que ir a tientas, ¿no? Esas posiciones se tienen que cuidar. El nuevo gobierno tiene una tarea sumamente escabrosa, porque el tema que acaba de tocar Ramón, como el tema del aeropuerto, como el tema de la corrupción en la policía, el tema de la corrupción en la burocracia, todos son herencia de muchos años, aumentados con las administraciones panistas, ¿verdad? Ahí ya fue un boom de esta corrupción, de estos negocios amparados bajo el poder de los funcionarios, ¿verdad? También el tema migratorio que toca Ramón, pues es herencia de muchos años que no se ha puesto atención, ¿verdad? Ha habido mucho abuso, como comenta Ramón, de la policía, de los mexicanos hacia los centroamericanos que tratan de cruzar hacia Estados Unidos, porque también no es un paraíso México para nadie, ¿verdad? Aquí también nos las vemos muy difíciles, solo porque tenemos más cerca a aquellos que queremos emigrar a Estados Unidos a trabajar, pues lo tenemos más cerca y no pasar todas las penalidades por las que pasan los centroamericanos. Pero son temas pues que son herencia, ¿verdad? Y que el nuevo gobierno de veras la tiene pelada en cuanto a mejorar en todos estos aspectos. Así es, Macario. Tenemos por ahí otros minutos, Pompa. Querías tú comentar sobre lo sucedido aquí en lo que conocemos como el área del Mercado Independencia. Sí, antes que nada, otro tema, nomás como comentario, no tenemos mucha información de tal vez Ramón para el próximo miércoles se compromete, puede buscar algo. Si no hay en Guerrero se acaba de aprobar una ley, o no sé qué específicamente qué sea, porque nomás lo escuché en el radio convencional, donde pues bueno, ya se permitía o ya no se iba a castigar el cultivo y la cosecha de la amapola con fines medicinales, ¿no? Esto con la onda pues de irse sumando a esta cuarta transformación, que bueno, ya ha sido una propuesta de la exministra Olga Sánchez Cordero, y bueno, vamos a ver en qué desemboca eso, ¿no? Porque bueno, si ya se dio el debate en un estado, no es difícil que se dé en otros estados, ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, el debate de siempre, Macario, ustedes sabrán que hace, los que son morelianos, si por ahí nos están escuchando, que hace unos 20 años, si no me equivoco, o menos, unos 15, pues aquí el centro histórico estaba lleno de comercio ambulante. Había puestos en casi todo el centro, incluso había una plaza, que es aquí la plaza de San Francisco, porque se llama Plaza Valladolid, ¿no? Ya ni la conocíamos. Que incluso gente dice que nunca había conocido que esta plaza tenía una fuente en su centro, por tantos puestos que había, ¿no? Y ahora no es que Morelia viva una situación parecida, pero hay una calle aquí, una avenida, bueno, para los de la Ciudad de México, decir que es calle, una avenida aquí que se llama Lázaro Cárdenas, donde hay un mercado de Independencia, el mercado de Independencia, donde pues ahora se han juntado mucho comercio ambulante. Este comercio ambulante generalmente nada más se montaba el domingo, que era cuando se pone un tianguis en Morelia, muy grande, y pues bueno, estaba permitido, ¿no? Pero ahora, pues bueno, ya es algo de todos los días, y
ahora la administración, que ya se va del ayuntamiento, pues decide quitarlos a todos los de Morelia, obviamente, pero pues donde más peso hubo y donde más conflicto hubo, pues fue aquí en la avenida Lázaro Cárdenas, donde se encuentra pues con este gremio que va a ser menoscabado en su trabajo, ¿no? Digo, es un tema que se puede discutir ampliamente, es muy debatido, ya que por tanto pues, hay derechos y obligaciones de todas las partes. Mira, Miguel, En ese tema, pero bueno, hasta aguacatazos se agarraron. Creo que Ramón fue a recogerlos. Sí, pues parejos, tanto porque ya se está poniendo bien caro, pero es el aguacate que hay. Tanto los inspectores como los comerciantes agarraron tubos y aguacates, y así fue la pelea, ¿verdad? Aguacatazos. Pero al parecer eso fue antier, porque ayer ya llegaron con los BOEs y ya no hubo puestos. Mira, yo en cuanto a esto quiero comentar algo que se me hizo interesante desde hace algunos meses. En el centro histórico de la ciudad empezaron a proliferar algunos puestecitos, te voy a decir, los de churros y los de papas, que estaban ubicados estratégicamente y fueron tolerados mucho tiempo, no sé ahora si también están incluidos en esta nueva disposición. Ajá. Pero esos puestos yo caí en cuenta de que simple y sencillamente era negocio de algún funcionario del ayuntamiento, porque no fueron molestados en lo absoluto durante meses, quizá años, ¿verdad? Cuando no había un solo puesto ambulante, que andaban los inspectores, hasta el de los globos se llevaban, ¿verdad? Hasta el de los globos se llevaban, los domingos no les permitían, ya no querían a los payasos estos que sobreviven ahí de cooperaciones en las plazas públicas. Pero se dio el caso de que yo empecé a observar los puestos de churros y papas fritas que no fueron molestados en lo absoluto. Caí en cuenta, este es un negocio de un funcionario, ¿verdad? Porque todos los vendedores, muchos no son dueños de su puestecito, son viles trabajadores que no tienen ninguna prestación, ¿verdad? Sí. Pero la necesidad de trabajo en Morelia es muy grande y hay que atorarle a lo que sea. Incluso ahora, el ayuntamiento va permitiendo que crezca, ¿verdad? Como en esta área del mercado de Independencia, deja uno, deja otro, y crea el conflicto cuando ya pasa lo del aeropuerto, ya va avanzado el problema, ya hay mucho dinero invertido y ya hay mucho trabajador que puede quedar sin su ingreso semanal, ¿verdad? Hay problemas ahí, ¿no? Por ejemplo, todos acarreados por un mal gobierno. Esperemos que ahora venga el cambio en todos estos aspectos. Así es, hay demasiados problemas, ¿no? Desde el caos vial, que es como el menos importante, si tú quieres, hasta la seguridad, ¿no? De que haya tanto movimiento en esos lugares. Ahí hay una primaria, creo, y hay una secundaria, no es muy seguro. Y también no hay que perder de vista un aspecto, Miguel y Ramón, ¿verdad? Que muchas medidas del gobierno son para quitar a unos y ponerse ellos, ¿verdad? Lo que ha pasado en el centro histórico, ¿verdad? Que ya está lleno de mesas, sí, de restaurancitos de fondas que parecen restaurantes, ¿verdad? Pero solo en beneficio de los de siempre, sí, de los poderosos, ¿verdad? Más ricos. De los más ricos. Y viene una propaganda, viene una campaña mediática, que ay sí que esto se ve feo y esto no, ay que qué bueno que los quitan, ay que qué bueno que esto que lo otro, pero siempre en perjuicio de las clases más necesitadas. Bueno, pues terminamos el programa de El Morral de Macario del día de hoy. Gracias a nuestro auditorio por habernos acompañado. Muchas gracias, Ramón, por haber dejado por allá las actividades. Chaveadas ahí ¿Verdad? Aquí tenemos uno, pero este no es de charro, Ramón. Este es de trabajo. Muy bien. Gracias a nuestro auditorio por habernos acompañado esta mañana en el Morral de Macario. Los esperamos el próximo miércoles a las 10, a las 5 de la tarde. Muchas gracias y hasta luego. Miguel, si me haces favor de